Bienvenidos, estamos nuevamente acá entre nos. Este proyecto que es de Comunidad de Sinaí y Punto Crítico Sinaloa. En esta ocasión hablaremos de drogas. Hay muchos tipos de drogas y pues yo creo que sí vale la pena conocer un poquito de cada una de ellas. En esta ocasión tenemos a la psicóloga Edna Payán, al consejero Cristian Páez y la enfermera Belén Pacheco. Bienvenidos, chicos, me da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente. Ok, vamos a empezar de lleno. ¿Qué son las drogas? Pues las drogas son todas estas sustancias químicas que están hechas de diferentes componentes. Entre todas estas sustancias ilegales principalmente, según la OMS, son todas las sustancias que dañan al organismo. El ser humano donde totalmente se bloquea, donde pierde la noción del tiempo, del aquí y en el ahora. Todo lo que venga en exceso para la OMS es una adicción. Todo lo que venga en exceso es una adicción. Mira qué interesante definición. Ok, a ver, ¿y cuáles son estas drogas? Pues alguna de estas drogas, empezando por las legales que todos pues con frecuencia hemos consumido, ¿verdad? Y no llegamos al grado de una adicción en algunos casos. Principalmente está el alcohol que ahorita está atacando a la juventud en primer lugar, donde los jóvenes ahorita están teniendo muchísimos accidentes viales, donde han pasado mucho descontrol a causa del consumo de alcohol. Y el tabaco, la nicotina que está afectando tanto ahorita con el tema del COVID, cómo esto ha causado tantos efectos por los daños en los pulmones de tanto que se habían utilizado y eso se vuelve una adicción por el encierro y etcétera. Y la cafeína, que pues esto lo encontramos en el café, lo encontramos en algunos refrescos, pero esto llega a un punto donde es normal, donde no es para ti esa necesidad. Por ejemplo, cuando decimos, necesito el café por la mañana para sentirme bien, necesito esto, entonces aquí ha ocurrido ese tipo de situaciones donde la persona tiene la necesidad de consumir el café una u otra vez constantemente durante el día. Tengo amigas que si no se toman su café andan con migraña todo el día. Sí, así es lo que les comento. Se programa a la persona a decir lo necesito consumirlo para tranquilizarme. O cuando dice, ay, pasé una mala noche, me tomo un café y todo el día. Incluso hay personas que por dieta utilizan el café negro por la mañana, o sea, totalmente en ayunas, y eso genera gastritis, genera, pues aquí yo con mi compañera Belén sabe todos estos daños que está generando, y más cuando lo combinamos con limón, lo combinamos con otras cosas, y esto es totalmente dañino y genera una adicción. ¿Por qué? Porque se ven resultados, pero esos resultados a la larga son problemas ya en el organismo. Y los fármacos que los encontramos pues desafortunadamente con venta ilícita. Los fármacos pues nosotros los encontramos en las farmacias, incluso en el hospital nos los pueden dar por alguna prescripción médica. El problema es que me sentí a gusto, me sentí bien consumiéndolo, me gustó el efecto y lo sigo haciendo constantemente. Entonces ya no sigo la indicación del doctor y lo hago cada vez que yo sienta la necesidad. Y es ahí donde estas benzodiazepinas se pasan a un tema de sustancias legales, ¿no? Fíjate, me hiciste recordar algo con eso que estás diciendo. Hace mucho tiempo, en una ocasión, una amiga me dijo que estábamos fuera de la ciudad, tuvimos un evento muy agotador y en la noche me dice, no, es que tómate una aspirina, o sea, yo todas las noches me tomo aspirinas para poder dormir a gusto. Y ella me lo recomendó como para que se me quitara el cansancio y que pudiera dormir a gusto, pero ella me hizo ese comentario, yo tomo todas las noches para poder dormir. Algo así también es una adicción. Sí, así es, eso también es una adicción. ¿Por qué? Porque ya lo están necesitando por un placer y hay una necesidad. Es decir, si yo no me la tomo por la noche, mañana va a ser un mal día. Entonces ya hay una programación. Y esa programación no solamente es con la aspirina, incluso con los jarabes para la tos, el dextrometorfano, que esta combinación con refrescos, que es la cafeína, también genera una bomba en la persona, y esto
A veces me ha tocado ver casos con niños, sobre todo que están enfermos de tos, y como ya es un hábito que en el hogar se tome refresco y estamos tomando medicamentos y luego el niño no lo aguantamos hiperactivo. Entonces este choque, es esta mezcla de un medicamento con la cafeína. Entonces se ha escuchado también casos donde los medicamentos para dolor como el tramadol, que es un fármaco legal, que ya la persona lo consume por sentir esa necesidad de tranquilidad. Entonces ya nos salimos de ese extremo donde es algo normal y que cuando verdaderamente el cuerpo necesita ese medicamento, pues ya no nos ya va no a hacer le va a efecto. hacer efecto. No. Fíjate, y el tramadol es un medicamento que no es controlado, que lo puedes conseguir en la farmacia. Es muy común escuchar de que, ay, me caí, me golpeé, traigo mucho dolor. Ve a la farmacia y cómprate un ketorolaco con tramadol y te lo inyectas. Y cualquier persona te lo te puede decir, te lo recomienda y sin saber de que puede uno llegar a tener una adicción. Ajá. A ver, tengo una pregunta. Entonces, una adicción, de cualquier cosa que sea una adicción, al principio dijiste, a ver, ¿cómo dijiste que dijo la OMS? Que cualquier cosa Cualquier en exceso. sustancia en exceso genera una adicción. Ok, entonces una adicción es algo que le produce placer al cuerpo. Así Por es. eso se hace de la gente adicta, Así por esa sensación de placer que sienten. Así es. Esta sensación de placer, vamos a llamarlo de esta manera, es como si el organismo generara un nuevo metabolismo. Y en ese generar ese metabolismo, al yo ya tener ese placer, esa necesidad de las reacciones que me genera cualquier consumo de sustancia, al momento de yo quererlo quitar, tengo que suplirlo por algo más, porque es algo que ya se me implantó en la psique, es algo que ya lo tengo totalmente arraigado y que necesito quitarlo. ¿Por qué? Por los mismos pensamientos adictivos que tengo. Entonces, que como mencionábamos en otros episodios, donde el dejar de consumir una sustancia me lleva a comer, me lleva, si no consumía tabaco consumo, si no tomaba refrescos tomo. ¿Por qué? Porque necesito quitar saciar esa ansia de placer que ya tenía a raíz de Quitas la enfermedad. un placer y andas buscando Es otro como con que sustituirlo. sustituirlo. Ok, bueno, entonces me mencionaste las drogas legales, tabaco, alcohol, café. Ay, es que difícil. Así ¿Cuál otro mencionaste? en los fármacos. Ok, los fármacos. Pero también están las drogas ilegales. Así es. ¿Cómo cuáles? Sí, en las drogas ilegales muy de cerca he trabajado con personas que consumen marihuana, principalmente esta droga, la marihuana. Después de haber consumido una droga legal que es el tabaco, pues el efecto se necesita incrementar y es donde aparece la marihuana con su componente el THC, que esta viene de una planta y muchos han pensado que es medicinal porque viene de una planta, pues son los pensamientos adictivos que hacemos para justificar este consumo, saber que es natural, saber que viene en una pomada, saber que lo puedo poner en el café, etc. Pero actualmente no solamente viene en ese cigarro, en ese churro, como se le conoce, sino que viene en otros aparatos ya modernos que a la juventud les llama la atención, como uno de ellos es el wax. El wax es totalmente el THC, que el wax es 20 veces más potente que un cigarro de marihuana. ¿Qué es eso del wax? El wax es el THC, es el compuesto de la marihuana, lo que se extrae de la planta para formar este cigarro. Entonces, el wax es ese extracto que se combina con otros químicos como el helio, con gases, con colorantes, porque hasta sabores tienen, y eso hace que la juventud, sobre todo los chicos de secundaria, estén bien atrapados con ello por todos los aromas que tienen. O las personas que están tratando de dejar el cigarro, que utilizan pues estos cigarros electrónicos. Entonces, en muchas ocasiones no sabemos que verdaderamente están consumiendo wax y no es que están dejando el cigarro electrónico. Exactamente, porque piensan que también es adictivo entonces. Sí, cuando se utiliza de esta manera, pues cuando yo aparentemente quiero dejar de fumar, pero en el cigarro electrónico yo le pongo wax. Entonces, como tiene olores muy ricos, tiene olores muy agradables, si estamos aquí no nos damos cuenta que está consumiendo wax. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Por sus efectos, porque la persona empieza a tener otras reacciones, otros comportamientos,
pero no porque verdaderamente yo me dé un olor a marihuana como normalmente lo expide el cigarro, porque ya aquí ya huele de otras maneras. Fíjate, me llama la atención algo que dijiste al principio, de que como es natural porque viene de una planta, dicen que no hay ningún problema. Mi mamá siempre ha tenido una frase de toda la vida. De repente le ofrecen a uno productos milagros, que procesados o no procesados, y es muy común que la gente te diga, pero es natural. Y la respuesta de mi mamá toda la vida ha sido, la marihuana también es natural, es una planta y bien que la gente se hace adicta. O sea, así es, ahí va. Sí, y entre todas estas está también el peyote, o sea, están otras raíces, otras plantas que las podemos utilizar de manera totalmente natural, como nos lo venden en cualquier tienda naturista, etcétera, pero en realidad son dañinos para el ser humano cuando no hay un control. Ahorita pues hay muchos lugares donde la marihuana ya es legal, incluso cultivarla en casa, ya tenerla. Aquí en México no, y espero en verdad que no sea legal esto porque va a generar muchísimos problemas, muchísimos más de los que ya tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque para mí en mi proceso de vida trabajar con adicciones, el alcohol, empieza con el alcohol, luego el tabaco, luego la marihuana, y de ahí son las principales puertas para una adicción más fuerte. En estas pues la cocaína, que es otra de las sustancias que les quiero mencionar, en la cual pues una persona alcohólica, por ejemplo, consume la cocaína para bajar e inhibir el efecto y poder durar más tiempo. A ver, necesito entender. Ajá. ¿Consumen la cocaína por qué? Porque quieren durar más tiempo en el consumo del alcohol, que les baje el efecto de que les genere el alcohol, y esto hace pues que la persona pueda amanecerse, como coloquialmente se le dice, ¿no? Toman, como se darán cuenta, no sé mucho de estas cosas, pero quiero entender todo y espero que ustedes también entiendan. O sea, toman, se emborrachan y están bien borrachos, se embrutecen, es la palabra correcta. Y luego se meten cocaína y se desemborrachan. Aparentemente. Aparentemente sí, es donde la cocaína pues es una sustancia depresora. Entonces, incluso el alcohol es una sustancia depresora, pero ¿qué hacen estas? Hacen un choque donde la persona queda como en un estado de tranquilidad, donde le da el tiempo justo para seguir consumiendo. Pero ¿qué pasa? Ya va a llegar el momento donde ya no necesito el alcohol para consumir la cocaína, donde ya lo voy a hacer en seco, como lo menciona. ¿Por qué? Porque ya me gustó el efecto de tranquilidad, el efecto de rendir, el efecto de que el tiempo me alcance. Entonces ya para mí la cocaína se convierte en otra droga de impacto, al igual de lo que es el alcohol. Incluso se puede dejar de consumir alcohol por consumir la cocaína, ¿no? Y esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Y es ahí donde desafortunadamente en la actualidad ya no te venden una cocaína natural. Antes pues se conocía como ala de ángel, etcétera, porque era algo puro, pero ahorita ya se está combinando con cristal. Anteriormente nosotros mencionábamos que el cristal, su componente pues era la metanfetamina, y pues tampoco, ya no lo están vendiendo como metanfetamina. Si ustedes le hacen el antidoping a una persona que consuma cristal, posiblemente le va a salir negativo su antidoping porque la sustancia ya no trae metanfetamina y el laboratorio está buscando metanfetamina, entonces ya no hay. Y menos ahorita, va a salir posiblemente positivo porque ya viene combinado con la cocaína, pero no como tal como metanfetamina. Entonces, ahorita pues se dice que el cristal produce 3 veces más dopamina que la cocaína, por esto esta combinación pues es más duradera, es más placentera, y todavía es 6 veces más que la que nosotros producimos de manera natural. Entonces, todo esto hace que la persona esté con una euforia, esté totalmente alerta, alegre, y esto hace que deje de comer, que vaya perdiendo pues totalmente el apetito, el placer. No les interesan los placeres naturales de la vida porque ya tienen el placer con eso, con el cristal. Sí. Incluso uno de los placeres que sí se detona muchísimo, mucho con el tema del cristal es la lujuria, es el tema de la sexualidad. Ese sí se detona. ¿Por qué? Porque es un placer, y a este hacer más alto del placer natural por instinto, el tema sexual es el que más se detona cuando se consume cristal. Por eso tantas situaciones
personas que están bajo el efecto de esta sustancia pues han llegado a cometer abusos sexuales, y esto pues ha incrementado una persona que a lo mejor nunca nos hubiésemos imaginado que fuese un violador, etcétera, pues lo hacen por estar bajo el efecto de esta droga, ¿no? Porque es muy, muy, muy potente en el tema sexual. Ok, y del fentanilo, ¿qué nos puedes platicar del El fentanilo? fentanilo en la actualidad, pues se puede decir que para nosotros aquí en México, en Sinaloa de alguna manera, es una sustancia nueva, donde aquí se produce, donde estuvo prohibida su venta incluso entre los grupos, pero desafortunadamente hubo quien ya la probó. Entonces, este tema del fentanilo ha ocasionado muchísimas muertes porque totalmente es una sustancia que es de 50 a 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, al tener esta sensación, ¿Qué es el fentanilo? el fentanilo son diferentes sustancias, son fármacos más que nada que se combinan y que generan un parche que dura de 72 horas el efecto. Entonces es un placer, es como si estuvieses dopado de alguna manera, no sientes absolutamente nada, pero cuando está empezando este efecto, cuando está empezando, da taquicardia, da efectos donde la persona con solamente 2 gramos en el primer consumo puede morir. O sea, totalmente una persona puede morir desde el primer contacto con fentanilo. ¿Por qué? Porque esto es una sustancia muy agresiva, muy fuerte para el ser humano y que es algo que no está diseñado para ello. ¿Por qué? Porque esta droga trae sustancias que se le inyectan a los animales, trae sustancias que se le inyectan a las vacas, a los caballos, animales grandes, y esto hace pues que el ser humano por una cantidad muy mínima pues tenga un bombeo fuerte en el corazón y pues lo lleva a tener problemas respiratorios o hasta la muerte. Ok, me llama mucho la atención. Am, si el fentanilo es algo que hace tanto daño, me imagino que una persona que la consume no es de que de buenas a primeras, que no tiene ninguna adicción, entre directo al fentanilo, imagino yo. Que son las personas que ya están adictas a otras cosas y que lo toman como algo, es lo que sigue. ¿Sí es así? Sí, incluso es la droga más barata que hay en el mercado, más barata que en este caso el cristal, y esto hace que la persona, como ya está tan arraigada, tan arraigado ese consumo de drogas, hace que esto esté evolucionando al llegar al grado del fentanilo, donde es mucho más accesible conseguirlo y su efecto es más duradero, y ellos cada vez necesitan algo más fuerte, por eso es que ellos llegan con el fentanilo. Qué feo, ok. Hay muchas situaciones, Edna, por la que una persona puede empezar a consumir alguna de estas sustancias, pero ¿cuáles son esos factores? Sí, son diversos los factores, entre el principal de estos tres, que es el familiar, el social y el personal. El familiar, porque en este caso mamá y papá pues tienen la idea de todas las mañanas tomarse una taza de café mientras se lee el periódico, etcétera. Y están los niños en casa y pues se les da a probar esta bebida, se les da a probar y así van creciendo ellos y con esta idea de que es normal estar tomando café por la mañana para despertar, para el inicio bueno del día, etcétera. Y cuando ya llegan a una vida adulta, pues ya ellos tienen arraigado esta sustancia legal como una adicción. Y en la sociedad, por ejemplo, en esta sustancia que les mencionaba hace un momento como droga ilegal, el wax, como los jóvenes, sobre todo de secundaria, han iniciado este consumo por pertenecer a un grupo, incluso muchos de ellos sin haber tenido un consumo de una sustancia antes. Llegan totalmente de lleno a esta sustancia y que les genera un placer, y ese placer los lleva a una adicción porque se revolucionan totalmente todas las endorfinas, todas las hormonas que por el tema de la adolescencia pues están latentes, y esto hace que el niño o el adolescente genere una adicción temprana. Y todo esto también nos lleva a la principal en lo personal, cómo es que la persona se encuentra emocionalmente inestable y encuentra en una de estas sustancias el placer que los lleva a la tranquilidad. Como un escape. Como un escape, exactamente, un escape emocional, el fugarme de la realidad a través de una sustancia tanto legal o ilegal. Y estos tres factores son los que más afectan al ser humano. Qué complicado. Ok, bueno, entonces son los que más afectan, pero ¿cómo afecta
el consumo de estas drogas al organismo? Yo creo que te toca a ti Sí, como enfermera, ¿verdad? Sí. Pues principalmente sufren daños neurológicos, conductuales por el uso indebido de la sustancia, hablando de la metanfetamina. Ajá. También pues padecen caries. La caries. Sí, y pueden también tener pérdida parcial o total de su dentadura, pueden tener insomnio, pérdida de peso. La metanfetamina les puede provocar lo que es taquicardia, llevarlos a lo que es un derrame cerebral y en casos extremos pues hasta ocasionarles lo que es la muerte. Derrame cerebral, sí. De tan fuerte que es eso. Sí. Qué impresión. Pero, por ejemplo, me imagino que ahorita te refieres a las drogas ilegales, como drogas como cuáles pueden como llegar la a producir. Hablando de la metanfetamina. Sí. Ay, no, qué miedo. Ok, bueno, y por ejemplo, ¿en qué manera afecta la cuestión familiar? O sea, dentro de la familia yo sé que también es toda una revolución, pero ¿de qué manera afecta el consumo de las drogas a la familia? Pues de manera destructiva, ¿no? Al inicio, pues, el consumo es normal. Uh-huh. Es normal, no es normal el consumo, no, pero al inicio es normal la sensación, la interacción en la familia, porque conviven normalmente. ¿Te refieres a que es normal en el sentido de que la familia no se da cuenta? No se da cuenta, okay. No se da cuenta, pues llegas a tu casa y llegas normalmente y te duermes al inicio. Uh-huh. Pero ya después, cuando se hace excesivamente, comienza los delirios de persecución, la explosividad. Si eres agresivo, ahora con lo que es la metanfetamina, que ahorita es lo que más se está usando, y el fentanilo, que es lo que ahorita es en su nueva variedad ahorita. Y al inicio, pues, como lo comentaba, es un poco normal, uh-huh. Pero ya comienzas a pelear con la familia, con tus padres, con la esposa, empiezas a maltratarlo, porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, lo que sí debo de hacer y lo que no, ¿verdad? Porque yo como persona responsable, supuestamente, yo ya tengo mi mayoría de edad. Se rebelan y dicen, ajá, yo sé lo que hago, cuando quiero lo dejo, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Así es. A ver, algo me brinca en este momento, ahorita que están mencionando las metanfetaminas, el fentanilo, todo eso. ¿Es muy fácil conseguirlo o por qué tanta adicción? Si se supone que son cosas prohibidas, no permitidas, se supone que no debe de ser tan fácil dar con eso. Es muy fácil conseguir ese tipo de sustancias. Sí, es fácil y barato, porque es fácil porque donde quiera ahorita ya te pueden vender. A la vuelta de la esquina ya hay un dealer, se puede decir. Uh-huh. Hay una persona que ya tiene sus porciones de dosis que son 50 pesos. Hay ocasiones que me ha tocado verificar que son de 20 pesos también. 30 pesos, un 30, un 20, un 80. Se puede vender. Eso es barato y al inicio es alargada o sea, la explosividad pues, de la acción de la droga. Es impulsiva, pues. Sí. Pero llega un momento en que no te llega a ser ya la droga. Y necesitan más y más y Necesitan más. A ver, hay otra cosa que también me brinca. Si muchas personas ganan un salario mínimo, por ejemplo, uh-huh, me imagino yo que cuando alguien ya está con una adicción no es funcional para mantener un empleo. ¿De dónde sacan dinero para estar comprando y para estar consumiendo? Robando. Es lo más fácil, robando. Asaltando, secuestrando. Y empiezan con la familia. Pues empezamos robándole 20, 50 pesos, lo que es la porción de la droga, pues son 50 pesos, robas 50 pesos. Pero como ya no te hacen esos 50 pesos diarios, comienzan a agarrar 80, 100, 200, 500. Si no te satisfacen los 500 pesos, entonces si ya no hay esos 500 pesos en tu hogar, comienzas con el vecino a robarle que un tanque de gas, que una estufa, que un refri, que un mini split, un aire acondicionado. Ahora todo tiene destruyes sentido, todo. Por eso tanta robadera. Sí. Así incluso los cables de la luz, o sea, se roban los cables del teléfono para sacarles el metal que tienen y poderlo vender. Incluso
ya no necesitan ni sacarlo, así van y lo llevan al dealer y él ya sabe cómo calcular ese precio, ese costo y poderles dar. Y no solamente en la actualidad ya no necesitan ir, ya están en el teléfono. Ya puedes llamarles por teléfono y donde tú te encuentres van y te llevan la sustancia. O sea, esta es una red totalmente... Toda una mafia. Sí, es una mafia exactamente, que ya están hasta por una llamada telefónica donde tú te encuentras, ahí te llevan tu dosis. Pues. Estoy impactada con tanta... Ay, ¿cómo le puedo decir? O sea, con tanto avance en algo que no debería de haber. Ok, ¿cómo influye en la socialización de las personas adictas? Sí, esto es algo muy importante porque una persona que ya inicia, tiene muy arraigado este consumo, incluso se puede ver desde el inicio del consumo cómo la persona se empieza a aislar, cómo la persona empieza a evadir responsabilidades, como se mencionaba, empieza a estar solitario, ya no va a reuniones familiares, se aleja de los hijos, de mamá y papá, etcétera, y esta socialización, esta persona pues se envuelve en un mundo. Ese mundo que lo lleva a la tristeza, que lo lleva totalmente a tener mecanismos de defensa, defectos de carácter, que lo llevan a victimizarse y culpar al otro de esa lejanía, cuando a fin de cuentas quien lo está alejando pues es ese consumo de sustancias, ¿no? Okay. Y cuando esta persona se ve apartada de todo lo que era una normalidad para él, la familia es cuando dice no. Algo está pasando algo aquí. pasa aquí. Se prende ese foco rojo verdaderamente, aunque ya antes había dado otras señales porque robaba, porque se enfermaba, porque no había un mecanismo que dijera, esto ocurre, hay una enfermedad latente orgánica que algo lo está produciendo, ¿no? La familia empieza a decir, no, algo pasa, y es cuando a veces deciden el internamiento, ¿no? Deciden el internamiento cuando dicen, no, ya no va a trabajar, ya no rinde el dinero, ya maltrata a su familia, ya no llega a dormir, o sea, ya no sale de casa. Entonces, ese tipo de factores es cuando la familia dicen ya. Cuando ya ven que la persona en la adicción llega a un extremo, es cuando ya se busca. Entonces, la familia de buenas a primeras no se da cuenta, tiene que pasar todo un proceso de situaciones que pasen con la persona para llegar a darse cuenta. Me imagino que porque lo ocultan muy bien en un principio. Sí. Y hay algo que me llamó la atención, o sea, se aíslan. Al principio, muchos jóvenes puede ser por socializar, se meten en estas adicciones y después, ya con la adicción, dejan de socializar. O sea, ocurre exactamente lo opuesto. Sí. Ok, entonces, en este caso, ¿lo mejor es internarlos o cuál es la mejor opción? Cuando ya esta persona que consume, sus acciones y su conducta se están volviendo un problema dentro y fuera del hogar, es necesario una valoración con un especialista en adicciones, que estos se van a encontrar solamente en clínicas de rehabilitación. Aquí no hay un amplio lugar o espectro para buscar una persona especialista en adicciones que te pueda dar un diagnóstico verdadero, ya que pues desafortunadamente muchos lucran con esta enfermedad. Y si tú vas a un lugar adecuado, un lugar donde va a haber psicólogos en adicciones, un médico en adicciones, etcétera, esto puede llegar a tener un buen resultado, ya que la familia desafortunadamente ha tenido indicios desde el primer contacto de la persona con la adicción, pero pues estamos en la etapa de la negación, ¿no? No, o sea, mi hijo no, mi esposo no, etcétera, y entonces decir no, pero puedo ver el de mi vecina. Claro, eso es mucho más fácil. Claro, puedo ver lo que le ocurre a los demás, pero hasta que ya hay un problema grave, un accidente, etcétera, una enfermedad ya más grave, pues en este caso, cuando hablamos de una convulsión o que les da alguna sintomatología por el consumo, pues es ahí donde ya toman cartas en el asunto, pero en ocasiones ya es demasiado tarde, ya la persona necesita a lo mejor de un psiquiátrico, ya no solamente de una clínica de rehabilitación, porque a veces pasan por diferentes enfermedades, como lo mencionaban, que ya no pueden ser atendidas dentro de una clínica, ¿no? Ya necesitan personal totalmente 24 horas de vigilancia, porque pues ya los síntomas y efectos en la persona pues son muy dañinos, ¿no? Ok, entonces, como padres que somos, yo creo que sí es conveniente ser un poquito más
ahijados, pudiera decirse, estar un poquito más al pendiente, porque a veces el mismo amor de madre no nos permite darnos cuenta que hay una situación complicada con nuestros hijos, pero creo que si realmente queremos tanto a nuestros hijos, hay que tratar de no cegarnos y poner un poquito más de atención para que lo que nosotros vayamos a hacer por ellos sea a tiempo. Y vamos a cerrar con esta frase. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Está muy, muy buena. O sea, checa, piensa y agradece todo lo que hiciste hoy, aun cuando los resultados no lleguen pronto. Muchísimas gracias, chicos, por todo lo que platicamos hoy, por todo lo que aprendimos hoy, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros acá entre nos. Hasta la próxima.